Hola, hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a cada uno de los que ya están conectados, ¿no es cierto? Por parecer ya tenemos gente que estaba esperando, ansiosa, la posibilidad de juntarse con nosotros y poder compartir esta mesa de conversación que tenemos en familia. Amén. La idea de esto es que usted lo pueda ver en familia porque conversamos muchos temas que son referencia a situaciones, ¿no es cierto?, que vivimos cada día. Amén. Hemos pasado por distintos temas y hoy día el tema que nos convoca es nuestro testimonio, que se llama nuestro testimonio mundo versus reino. Amén. Así que de eso es lo que vamos a conversar. Les dejo la palabra para que saluden. Hola, buenas noches, gusto saludarlos. La verdad es que es un tema, nuestro testimonio, mundo versus reino. Bueno, a nosotros los cristianos la verdad es que es un tema complejo para los cristianos, pero también... La hermana Priscila, nuestra querida amiga Chicha allá del sur, de Arica. Es muy rico verlos, que estén ahí escuchando esta palabra. Amén. Catita, ¿quieres saludar primero tú? Buenas noches, tardes, bienvenidos. Esperamos que pueda ser esta palabra de bendición en su vida y que les guste el tema que vamos a hablar hoy. Amén. Hola. Espero que ese tema sea un tema de bendición para sus vidas. Y veo conectada a la tía Margo, así que hola tía, ¿cómo estás? Hola hermanita. A la Ginita, saludos allá, esperamos que la Agustina esté bien y esperamos verla pronto. Y la Mati. Y la Mati. Amén, así es. Amén. Está conectada la tía Margo, efectivamente. La hermana Priscila, Dios te bendiga, hermana Priscila. Entiendo que ya volvió el audio. Fue un problemita que tuvimos recién. Pero ya estamos con audio de nuevo. Amén. La Ginita, efectivamente. La Chicha. También Chicha volvió el audio para que ya estén escuchando este tema de conversación que tenemos hoy día. Y vamos a ir al grano. Mira, de Mendoza, la Chabelita. Ah, mira. Sí. Saludos, Chabelita. Saludos, Dios te bendiga, sí, Chabela. Con mucho amor de ella. Sí, Dios les bendiga. Amén. Aquí estamos entonces, hoy día lo que vamos a hablar sobre nuestro testimonio. Y primero, como siempre lo tratamos de hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es el testimonio? ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es dar el testimonio? ¿No es cierto? Entendemos, no vamos a buscar la definición, pero vamos a hablar de lo que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, cuando hablamos del testimonio. El testimonio en el fondo es nuestro ejemplo de vida. Nosotros los cristianos realmente siempre decimos tenemos que dar buen testimonio, y lo que se refiere en el fondo es que tenemos que ser ejemplos de vida. Tenemos que transmitir con nuestra vida, ¿no es cierto?, el Evangelio. Hay distintos tipos de testimonios, o sea, si podemos ver dentro de la iglesia, los mormones, los testigos de Jehová, uno fácilmente lo identifica, ¿no es cierto?, porque incluso su manera de vestir es distinta. Entonces la pregunta que hoy día queremos conversar, ¿es eso el testimonio? Si yo quiero mostrar a Cristo o yo quiero mostrar algo, ¿tengo que vestirme distinto? ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo, por ejemplo, siento que el testimonio de un cristiano también es una forma de predicar, porque
hay gente, por ejemplo yo, que me cuesta decirle como una persona, oye, acércate a Dios, Dios es la salvación. Hay mucha gente que tiene ese don y esa bendición y unos más tímidos no la tenemos. Entonces yo siempre he intentado predicar con mi testimonio, entendiendo que yo, como Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, entonces yo debo ser imagen y semejanza de Dios y actuar como tal y estar a ese nivel. Entonces, por ejemplo, hacer el bien, ser prudente, no andar con mentiras, no ser doble cara y ese tipo de cosas. Amén. Amén. Yo pienso igual que la Cata porque ya yo soy muy extrovertida, pero de verdad que me cuesta decirle a alguien así como, oye, ¿sabes qué? Dios te ama, como lo evangelista que hay en la calle, a mí me cuesta mucho. Entonces yo siempre intento de pensar en las situaciones de qué haría Jesús en mi lugar. Y para mí eso es el testimonio de poder quizás frenarte un poco al momento de actuar por carnalidad y pensar, pucha, pero ¿qué haría Jesús? Porque en verdad yo soy muy chispita, pero me ha servido demasiado poder pensar eso. ¿Qué testimonio estoy dando a los de afuera? ¿Qué testimonio o qué imagen de Jesús le estoy dando? Más que testimonios como eso, ¿qué imagen yo estoy mostrando de los evangélicos? Entonces eso me frena y eso hace que actuemos correctamente. Lo que pasa es que igual yo creo que a todos nos ha pasado de que de repente la gente, cuando nosotros le decimos que somos cristianos, la gente de afuera, la gente que no conoce de Dios, se hace una imagen tuya, que más o menos tú tienes que tener, te visualizan como que tú tienes que ser perfecta en todo lo que hagáis, como que tú no podís reír de repente con un compañero de trabajo porque hoy está coqueteando y eso es pecado, y uno de repente no es que esté coqueteando, lo que pasa es que Dios coloca dones en uno y uno es con todos así. Entonces, de hecho yo me acuerdo una vez cuando empezó el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, el aborto, y están estas 3 causales sobre el aborto. Y yo me acuerdo que estaba en mi trabajo y estábamos conversando y estábamos almorzando con mis compañeros de trabajo. Entonces una vez me dice, Mónica, tú estás en contra del aborto y estás en contra del matrimonio homosexual y no sé qué y todo. Y yo la quedo mirando y tú no podías tomar y tú no podías hacer esto y tú no podías hacer este otro. Entonces yo la miré y le dije, a ver, le digo, ¿sabes qué? Hay muchas preguntas en una, le digo. Pero ¿sabes qué? Yo le dije, yo tengo mi propia opinión sobre el aborto y mi propia opinión sobre el matrimonio, hombre con hombre y mujer con mujer. Pero yo le dije, soy cristiana. Y cristiana significa que soy seguidora de Cristo. Amén. Y por ser seguidora de Cristo, yo tengo un manual, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a mí me dice que Él nos dio un día para vida y uno para muerte. Entonces yo no le puedo quitar la vida a un ser humano, venga como venga al mundo. Como yo tampoco le digo, estoy en esta tierra para juzgar, pero la palabra de Dios me dice que hembra y macho lo creó. Si tú te vas al Génesis, y yo en ningún momento peleé con ella, sino que yo me fui a la palabra. Yo me fui con la palabra y con la palabra le dije, la palabra dice que en Génesis, que Dios creó hombre y mujer, dice que creó macho y hembra. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, que estemos en el 2000 y tanto y que la gente le quiera colocar otras cosas, la palabra no cambia, la palabra esto, y la verdad es que Amén, me sentí muy atacada, pero al mismo tiempo, a medida que iba hablando con la palabra, sentí el respaldo de Dios, un respaldo tremendo de Dios, y sentí que fue bueno para poder predicar de la palabra. No me paré ni me fui, porque en realidad eran 12. Oye, no, pero es que mira, pero escucha tú, así como una cuestión así como muy fuerte en realidad, pero me sirvió para predicar. Dios es amor. Y a la larga todo, y al final me acuerdo que yo le dije, mira, hagas lo que hagas, seas bueno o malo, solo tú lo sabes, le dije. Y Dios nos va a pedir cuenta a todas. Seamos cristianos o no cristianos, Dios pide cuenta al final.
y en esta vida se paga todo lo que nosotros hacemos. Entonces es un poco eso, el mundo de repente te encasilla en muchas cosas Sí. que no es así. De repente, y si tú eres cristiana, ¿por qué usas pantalones? ¿Y por qué te cortáis el pelo? ¿Y por qué te tiñes? ¿Y por qué te pintas? ¿Y por qué usas anillo? ¿Por qué usas aro? ¿Qué por qué esto? Entonces, y yo me he encontrado, sí, pero dime, muéstrame bíblicamente dónde dice que la mujer no se puede pintar, que tiene que usar falda larga, muéstrame. O sea, si hay gente que lo hace, respetable, porque ellos así entendieron la palabra. Amén. Pero muéstramelo bíblicamente. Entonces eso es lo que pasa, que muchas veces nos enseñan más religiosidad que nos entregan el verdadero Cristo que hay. A Cristo uno lo predica con el amor, con la misericordia. Hay mucha gente que nos ha hecho mucho daño también como familia, y nosotros lo hemos perdonado, nosotros hemos soltado el perdón a ellos, no le hemos hecho la vida imposible y nada de eso, hemos soltado el perdón y seguimos. Y que Dios sea. Pero hay mucha gente que, como a los cristianos, nos piden como una santidad, pero ellos nos pueden hacer de todo, pero nosotros no podemos decir, hey, oye, no sé, como que no te podéis defender. Sí, acá hay dos cosas. Una que justamente lo último que decía la pastora, que en el fondo nosotros cuando somos cristianos somos más vistos por el mundo. Cuando el mundo conoce y sabe que somos cristianos, ¿no es cierto?, somos más apuntados por el mundo. Y da la impresión, y un poco más que impresión, que en el fondo están esperando que uno se caiga. Claro. Están esperando que uno se equivoque. Porque muchas veces uno comete el error y dicen, bueno, tú no eres cristiano. Al tiro te refriegan tu identidad, ¿no es cierto? Eso es por un lado. Pero por otro lado, hay otro tema que tocó que yo creo que ese es importante, y que muchas veces lo confundimos con lo que llamamos dentro del mundo cristiano la sana doctrina. ¿Es acaso la sana doctrina vestir de una manera o vestir de otra manera? ¿Dios nos habla de eso? ¿Hay algún pasaje bíblico donde Dios diga, no, es que tú si eres cristiano tienes que vestirte así, y si no eres cristiano tienes que vestirte así? Podemos hacer referencia, ¿no es cierto?, a que la mujer no se vista de forma tan decorosa, etcétera, etcétera. Pero ¿es eso lo que le importa a Dios? Sí, pero una cosa es, o sea, no es bíblico, pero uno como hija de Dios siempre tiene que cuidarse a no provocar también. O sea, yo no puedo permitir, por ejemplo, que los jóvenes vayan con short y las mujeres vayan con short o minifalda a la congregación o a una sala de reunión, porque en realidad nosotros, la palabra dice que Dios va de gloria en gloria con nosotros, Dios va haciendo una transformación con nosotros. Cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos con muchos pensamientos, ¿cierto?, que después Dios va limpiando a medida que vamos conociendo su palabra, pero tampoco puede ir una señorita o una mujer casada también con transparencia a la congregación. Primero, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero no podemos andar con transparencia o con cosas muy ajustadas, porque la imaginación de la persona, del hombre, da para mucho. Entonces igual tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Es que yo creo que ahí está el tema. El tema, ¿por qué no puede ir con transparencia? ¿Por qué no puede ir con minifalda? ¿Por qué no puede ir, no sé, o para ser extremo, con traje de baño? Es que eso tiene que, una persona cristiana primeramente tiene que entender que uno es la iglesia y que también nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces, obviamente no podemos andar mezclando las cosas. Si yo sé que soy hija de Dios y que soy la iglesia de Dios, tengo que mostrar una buena imagen. Pero no es como esas personas que dicen, no, es que como que no hay que mostrar debilidad o no hay que mostrar la yayita. No eso, en el sentido de como decía la Tutuch, pensar qué haría Jesús en esta situación. Entendiendo también que
que Jesús era Dios hecho carne, o sea que Él nunca pecó y fue perfecto. Pero sí pensando en la labor de Jesús primordial, fue venir como hijo para enseñarnos cómo vivir, para darnos un modelo de vida. Entonces, tal como Jesús actuó, es como nosotros deberíamos actuar. Y no para agradarle a la gente, no para agradar a un entorno o a una sociedad, sino para agradar a Dios, que es lo primordial y es nuestro objetivo, yo creo. Hay mucha gente que se basa en un versículo, que no me acuerdo cuál es, que dice así como la mujer vista decorosamente, que la mujer no puede usar ropa de hombre, que la mujer tiene que usar el pelo largo, pero también hay que ver el contexto de eso, porque antiguamente las que usaban el pelo corto eran las prostitutas. Antiguamente no existía la ropa interior, entonces una mujer no se podía poner la túnica del hombre porque el hombre bota líquido por su aparato. Entonces, si la mujer se lo ponía, se enfermaba y allá no había médico. Entonces, eran temas muy importantes en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, el apóstol Pablo le dice a la congregación, hagan esto y esto, pero por cuidarlo a ellos en ese tiempo Entonces, si lo llevamos a este tiempo, claro, sería no usar short, ni minifalda, ni peto, ni nada de eso, que sean a la imaginación. Muchas veces en el colegio uno como mamá, y que ha tenido muchas hijas en el colegio, muchas veces las mamitas te dicen, yo no sé cómo se comporta mi hija o mi hijo cuando yo no lo estoy viendo. Yo creo que ningún padre sabe cómo los hijos se comportan cuando salen de casa. Pero yo siempre le enseñé a nuestras hijas de que Dios era real y que Dios estaba las 24 horas del día observándola y que su testimonio era para agradar a Dios, no para agradar al que estaba al lado ni para ellas mismas. Entonces que ellas tenían que saber comportarse, que no podían andar en las piernas de los compañeros sentadas, que no podían sentarse mostrando todo, que ellas eran señoritas, que habían formas y formas de comportarse. Ella siempre, bueno, gracias a Dios siempre me tuvo en casa en el momento que ellas fueron pequeñas, entonces tuve ese tiempo para enseñarle ese tipo de cosas, pero también a cómo defenderse. Pero como cuando uno tiene un temor de Dios, uno sabe cómo hacer las cosas, pero uno tiene clara la palabra, pero muchas veces la gente te pone demasiado tropiezo, la gente de afuera no tiene a Dios y tiene otro pensamiento, la gente de repente tiene un pensamiento perverso y lo único que quieren es dañarnos. Entonces, gracias, yo la verdad que mientras preparaba esto, yo le daba gracias a Dios porque en 2 de Corintios dice, en 2 de Corintios, no anoté la cita, pero lo escribí palabra por palabra, dice, aunque vivamos en este mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo, porque siempre Dios está con nosotros. El mundo pasa muchas cosas, la persona que no conoce de Dios pasa muchas cosas, pero los que vivimos en Cristo pasamos a lo mejor las mismas cosas, pero con una fortaleza distinta, con una altura de mira distinta. Como decía Catalina, el Espíritu Santo de Dios nos empieza a mostrar dónde está el peligro, empieza a mostrarnos a dónde vamos, para allá no, con esta persona sí, con esta persona no te juntes, manténla alejada de ti. El Espíritu Santo es un tremendo consolador, un tremendo guía que nos guía a los cristianos día a día. Amén. Entonces, es hermoso que aunque vivamos en este mundo, nos libramos las mismas batallas del mundo, porque Dios es el que está con nosotros. Por ejemplo, eso mismo llevándolo a un contexto de jóvenes, que claramente, por ejemplo, uno está en el colegio, en la universidad y conoce a su amigo y todo, y uno no primero dice así como, hola, soy Catalina, soy cristiana, porque la gente se asusta y la gente como que pone una barrera así como, ay, es santa, no puedo decir garabato frente tuyo, Claro. no puedo tirar chistes a usted, ni Sí. cosas así.
Entonces uno con su testimonio va demostrando eso, que por ejemplo cuando todos se rieron en compañero, uno no se ríe, sino que lo ayuda. Cuando todos están mintiendo, no sé, pues una amiga, todos le mienten, todos la tratan mal, uno vaya a hablar con ella y dice, mira, tienes que hacer esto. Entonces esa es la diferencia y el testimonio de un joven, y que es muy difícil que un joven, cuando en la flor de la vida, que quiera aceptar a Dios. Porque cuando uno es joven quiere hacerlo todo, porque quiere salir, que quiere estudiar, que quiere viajar, pero para un cristiano joven es distinto. O sea, es súper complicada la vida uno como joven, porque están las tentaciones ahí mismo. Pero uno tiene que conocerse. O sea, si por ejemplo a uno le gusta pasarlo bien con los amigos, pero si sabe que se marea con un vaso, ¿para qué tomarse un segundo vaso? Si uno sabe que ese amigo de ahí, no sé, pues anda en cosas raras, ¿para qué me voy a juntar con él? Una vez leí en un post de Instagram que decía que en la Biblia hay una historia de cuando Jesús estaba predicando y el lugar estaba tan lleno que unos amigos rompieron el techo y bajaron a un paralítico. Sí. Y Jesús sanó a ese paralítico. Y el post decía, si los amigos de este paralítico hicieron lo imposible para que Jesús los salve, ¿tú aún te preguntas si es importante con quién te juntas? Y eso a mí me impactó y es cierto. Entonces uno tiene que tener cuidado en las cosas en las que anda. Uno, como dice la palabra, todo se me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, Dios creó el mundo, pero el humano es el que se ha encargado de torcer las cosas. Entonces, si yo sé que todo Dios me lo provee, que Dios todo lo hizo, yo puedo disfrutar de todo lo que Dios hizo, pero Exacto. pensando en si me conviene para mi vida, si es edificante. Lo que pasa es que en la palabra siempre hay un equilibrio de las cosas, ¿no es cierto? Hay un peso, digamos, en las situaciones. Entonces, claro, yo no tengo que juntarme con aquellos que yo sé que hacen el mal. Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Pero también es cierto que no podemos apartarnos. ¿Y por qué decía que la Biblia es un equilibrio? Porque el mundo somos muy buenos para ser extremistas. Por eso hay tanto extremo en el mundo. Entonces, no tenemos que juntarnos con el mundo, apartémonos y vivamos todos juntos, apartados, lejos de acá. Pero Jesús, ¿cómo vivió? Pero Jesús estuvo con el ladrón. Con las Juan el Bautista, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Cuando viene Jesús, ¿no es cierto? Juan el Bautista, ¿qué le dice? No soy digno de desatar ni siquiera las sandalias tuyas, porque tú eres Dios acá en la tierra. ¿Cómo voy a yo, un simple mortal, hacer eso? ¿No es cierto? Y Jesús le dice, es necesario que se haga para que se cumpla por justicia la palabra. O sea, Juan el Bautista lo identificó, supo quién era Jesús. Sin embargo, cuando Juan el Bautista estaba prisionero y empezó a popularizarse Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Mandó a sus discípulos a que le preguntaran, ¿es él el que estábamos esperando? O sea, dudó. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Jesús? Lo que decías tú. ¿Qué hizo Jesús? Se juntó con la prostituta, se juntó con el ladrón, se juntó con el necesitado. Pero ¿se juntó para qué? No para colaborar con el robo, no para colaborar con la prostitución, para sacarlos de ahí. Claro, para Ahora, mostrarle el camino. Para mostrarle el reino. Claro. Ahora, ojo, uno tiene que ser también cuidadoso y uno tiene que conocerse. Porque si yo sé que soy débil, ¿no es cierto?, en las tentaciones, por decir algo bien extremo, si soy débil en lo sexual, no voy a ir a predicar en un prostíbulo. Claro. Porque voy a terminar acostado con una de las niñas. Es claro, tengo que ser capaz de saber mis limitaciones y escuchar la voz de Dios para saber hasta dónde ir. Amén. ¿No es cierto? Yo me acuerdo que, bueno, yo un tiempo estuve haciendo un trabajo muy fuerte con muchas mujeres y la verdad es que por esa misericordia de Dios yo le hablaba a 5 a 6 personas. Si le hablaba a 6, 5 se convertían. Si le hablaba a 5, 4 se convertían en el Señor y
entregaban su vida al Señor y todo. Y me acuerdo que una de las mujeres me llamaba por teléfono y yo la atendía. Yo nunca le dije no te puedo atender ahora, estoy ocupada. Yo me ponía el teléfono acá y me ponía a hacer aseo, a sacudir, a cocinar y toda la cuestión. Pero me empezó a pasar que cada vez que yo hablaba con ella, yo después de repente estaba haciendo algo y me salió, mentalmente me venían todos los garabatos por habido y por haber. Y yo dije, y me sentí muy mal. Y yo dije, Señor, yo me lo sé, hasta en inglés alguno, pero Padre, tú me has cambiado mi mente, yo no digo esto. Y empecé a pedir al Espíritu Santo que me revelara por qué los pensamientos eran constantes, o sea, los garabatos eran constantes en mi cabeza. Y un día suena el teléfono y me llama esta hermanita y me dice, ¿sabes qué? Mira, tal por cual y la cuestión y todo. Y yo le dije, ¿puedes hacerte un tiempito para venir a mi casa o yo voy a la tuya, pero necesito hablar urgente contigo? Sí, me dijo. Y yo, en ese momento, cuando estaba hablando por teléfono, lo único que sentí de parte de Dios, que tenía que hablar con ella, porque en realidad, claro, yo le estaba enseñando la palabra y yo le estaba entregando la palabra de Dios, pero yo quedaba contaminada porque los garabatos me venían todo el día en la cabeza. Entonces yo voy y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo me sé los garabatos por habido y por haber, pero yo te agradecería, le digo, que cuando yo esté contigo, tú trates de no decir tanto garabato, porque sabes que yo después quedo repitiendo todos esos garabatos. Entonces, hagamos un trato, mira, así. Y me acuerdo que pasó el tiempo, ella, gracias a Dios, lo tomó de buena manera. Lloré al Señor, le pedí al Señor que limpiara mi mente y todo. Yo después, y ella me decía, ¿sabes qué? Después como al mes, 2 meses, ella me hablaba y de repente me decía, ese desgraciado, me decía por el esposo. Pero ya no era ese tal por cual y la cuestión, porque le sacaba la mamá, el papá, todos los parientes juntos cuando se referían. Claro. Entonces, y ella después me dio las gracias, pero fue algo que también nosotros de repente estamos haciendo, el trabajo que Dios nos manda hacer, pero nos estamos contaminando también, porque creemos que por entregar a Cristo y para ganar un alma, tenemos que aguantar todo, po. Claro. Pero ahí el Señor me enseñó y me dijo, habla con ella, dile lo que tú eres y cómo yo a ti te limpié y cómo lo puedo hacer con ella también. El modelo de vida, el modelo que hablaba Catalina, lo que hacía Dios, lo que hacía Jesucristo con sus discípulos. Claro. Y también Dios me llevó a hacer eso. Entonces, de repente, nosotros por creer que tenemos que entregar a Cristo, aguantamos muchas cosas, pero no es así. O sea, de repente, sobre todo nosotros, por ejemplo, un tema muy como que está muy en boca o estuvo un tiempo muy en boca sobre los pastores, los diezmos. De repente no te pueden ver que tú cambies de camioneta, sino que te dicen, están buenos los diezmos. Oye, yo trabajo, mi esposo trabaja, yo no vivo de los hermanos. Usted no sabe si yo recibo diezmos o no recibo diezmos. Pero el mundo, tú eres pastora, vive de los diezmos. ¿Cuántos diezmos te dan? Están re buenos los diezmos. Y empiezan a juzgarte y tú de repente, nadie te diezma, porque a los hermanos no se les revelaba el diezmo y nadie te diezma y tú vivís de tu trabajo y te sacáis la mugre y si bendices a un hermano o bendices a una persona, bendices de tu bolsillo, de lo que Dios te da. De lo que Dios te da, tú compartes. Pero el mundo mira muy mal todas esas cosas. Ustedes viven con el 10%. Ustedes viven con el 90% lo más de su sueldo, porque le dan el 10% al pastor y no sé qué. Entonces hay muchas cosas que la gente del mundo de repente nos juzga y que no tienen ni idea. Entonces, pero nosotros... perdón. También nos juzga en el sentido de que no es que tengamos un pensamiento arcaico o machista o muchas cosas así que yo he escuchado que ha dicho la gente acerca de los cristianos, por muchas cosas que ahora, que hoy en día son bien vistas, pero que para nosotros no nos parecen. Son muchos temas y
no es necesario mencionarlo, pero son muchas cosas que a la gente le importa y son debates que se dan a diario, que la política, que el matrimonio, que aquí, y pucha, uno tiene su opinión como cristiano y tal vez como persona también tiene uno diferente a lo que dice la Biblia, pero tenemos que ver lo que dice la Biblia primeramente. O sea, también dice, por ejemplo, en Romanos 12:2, dice que no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis cuál es buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ese versículo es sumamente bueno porque ¿Qué tenía dice... Romanos 12:2. Lo perdí recién. Yo tengo otra 12:2. versión. ¿Qué dice? Mira, yo tengo la versión, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. El 2. Ay, perdón. No, pues. No, perdón, estaba... Pero igual es leyendo. distinto porque Sí, otra no versión dice, conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí lo que nos está hablando, ¿no es cierto?, es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces nosotros somos dependientes de Dios, y somos dependientes a tal punto de incluso depender en nuestros pensamientos, depender en nuestro comentario, porque podemos querer muchas cosas, pero ¿hasta dónde me conviene? Si la palabra lo dice, ¿no es cierto? Me gusta esa versión de la Reina Valera que dice, no os conforméis, así como no te conformes con lo que dice el mundo, Claro. Importa lo que digo yo, lo que dice el Señor, lo que dice la palabra, o sea, Y no importa si los demás opinan distinto a ti, te ataquen. Y la palabra está lleno de esto, porque el versículo que dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto será añadido. O sea, no vivas conforme a lo que vive el mundo. El mundo vive conforme a situaciones, y ese ha sido el problema del testimonio. Hemos traído la conformidad del mundo a la iglesia. Entonces, juzgamos al ladrón, juzgamos al mentiroso, juzgamos a la prostituta, al que se viste mal. ¿Y acaso Cristo no estuvo con ellos? Pero para darle un buen consejo, para mostrarlo, mira, se puede salir de eso. Se puede salir de esa situación. Yo soy, o sea, si Cristo vino a la tierra como el postrero Adán, no fue solamente para pasar por la cruz y morir. Eso fue sumamente importante, pero tenía un propósito, el mostrarnos el camino. Que nos busquemos. Mira, en Juan 16:33, en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, es lo que, cómo se nos juzga o cómo se nos trata, pero quien venció fue Cristo. Sí. Pero nosotros no tenemos que escondernos, nosotros tenemos que decir lo que tenemos que decir, dar nuestra opinión. Vamos a aprovechar que tenemos a la profesora de inglés acá para que nos diga cómo dice en inglés el versículo de Romanos 12:2, ¿eh? Dice, y no estés conforme con este mundo, pero en inglés, No, la traducción, eso es lo importante. y no estés conformado con este mundo, pero sé transformado de tu mente para que veas lo que es bueno, aceptable y perfecto de Dios. Amén. Ese versículo, eso nos está invitando a transformar nuestra mente para que veamos la buena voluntad de Dios. O sea, la buena voluntad de Dios siempre está. El tema es que cuando yo me sujeto al pensamiento del Padre, por eso la palabra dice que nosotros somos embajadores, y un embajador no puede decir, hablar, actuar lo que no es de su país, porque si no es sacado inmediatamente.
¿no es cierto? Entonces, al ser embajadores, tenemos que hablar, pensar, actuar como el reino lo hace, no como el mundo. Por eso este tema, nuestro testimonio, mundo versus reino. El mundo nos pinta nuestro testimonio de una manera, pero el reino nos dice otra cosa. Mira, Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Así es. Vamos a aprovechar de saludar ahí a Mauricio Gutiérrez de Arica, que nos escribió también. Gracias, Mauro. Dios te bendiga. El esposo de la tía Chicha. Amén. Amén. Tío. No me sabía su apellido. Mauricio Gutiérrez. También está un hombre muy, perdón amor, perdón que te interrumpa, amor. Un hombre que sabemos que ha sido un hombre que nos ha bendecido mucho, Mauricio, que a lo mejor aún no va a la iglesia, pero tiene un tremendo testimonio en su vida. Es un hombre que es de un corazón muy generoso. Amén. El Mauricio. La verdad que las veces que hemos compartido con él ha sido muy grato compartir con él, porque es un hombre muy prudente. Amén. Es un hombre que cuida mucho a la mujer, lo trata con mucho respeto, con mucho cariño, y es muy dadivoso. Muy de buena voluntad. Es de muy de buena voluntad, sí. Y él no va a la iglesia. Pero por eso es que nosotros estamos dando este tema, porque muchas veces juzgamos y creemos que no tenemos que juntarnos con gente que no va a la iglesia y tenemos que apartarnos y vivir en una burbuja. Este varón que estamos hablando, este hombre que estamos hablando, Mauricio, no va a una iglesia, no acompaña a su esposa a la iglesia, pero él tiene un respeto por los pastores, él tiene una buena forma de vivir y tiene un temor de Dios en su corazón. Amén. Y él da lo mejor que puede, y por eso nosotros damos testimonio de su vida como familia y como pastores de Cristo en él. Y no, es un hombre que pisa la iglesia. Entonces lo decimos, hermano amado, hermana amada, para que de repente nosotros no hagamos juicio. ¿Sabe qué? Nosotros los cristianos también de repente somos muy livianos para hacer juicio. Y hemos aprendido esto del amor de Cristo. Veamos en hechos, veamos los evangelios, cómo Jesucristo se comportaba con sus discípulos. No nos encerremos en cuatro paredes. Siempre ha sido nuestra prédica con mi esposo. No nos cerremos en cuatro paredes, sino que vamos a esos que realmente necesitan a Cristo. Y el que necesita a Cristo es una prostituta, es un ladrón, es un drogadicto, un alcohólico. Eso necesitan de Cristo. Cuando a Jesús lo recriminaron por juntarse con ellos, y él le dijo: pero si ustedes ya están listos, claro, ahora hay que ir a los otros. Y ese es nuestro tema. Por eso es importante el testimonio. Quiero saludar también al pastor Carlos Cabarcas de Santa Marta, Colombia, que nos dejó un saludito también ahí. Dios le bendiga, pastor Carlos. Saludos a sus padres espirituales también. Amén, de Colombia. Y aquí también tenemos a Karina D'Ambrosio, también de Argentina. Dios le bendiga, Karina. Qué bueno que esté ahí mirando. Y Frank Lisandro. Dios te bendiga, Frank. Amén. Bueno, estamos hablando. ¿Está la Jime también? Sí, la Jime. Jime, Dios te bendiga, Jimenita. Amén. Así que, mira, ya se viene un programa juvenil, así que ahí vamos a estar llamando. ¿Ya? Está atenta. La mamá de Jime, es una hermosa niña en el Señor. La hermana Inés Pacheco también, siempre fiel ella ahí escuchando la palabra. Amén. 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 Mira Juan, 1 Juan 5:4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros los canutos, como se nos llama, como se nos dice, nos tachan de muchas cosas, de fanáticos, de esto y este otro y muchas cosas, pero la verdad es que nuestra fe es la que nos tiene en victoria. Nuestra fe es la que nos dice: hay un Cristo, como decíamos en programas anteriores, nunca lo hemos visto, nunca hemos estado con Él, pero tenemos la certeza, tenemos la fe,
pero así, pero inmutable, de que existe un Dios, de que existe un creador de todo. Amén. Y que Él vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Ahora que hablaste de la fe, en Efesios 2, del 8 al 9, Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces Pablo en el fondo lo que nos está diciendo de que da lo mismo lo que hagamos, porque si tenemos fe, estamos salvados. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Santiago, en Santiago 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago 2:14. Pareciera que estuvieran echando un gallito entre Pablo y Santiago, ¿verdad? Pero yo creo que son dos cosas sumamente compatibles y que justamente es lo que tenemos que dar como testimonio nosotros. Cuando tú tenías el permiso de Dios, cuando tú tienes la bendición de Dios para hacer algo, cuando tú tienes la fe de que Dios te está mandando a hacer algo, Dios no se equivoca, eso va para adelante, como diría nuestro apóstol amado Albertico, eso va para adelante y dele con todo. Cuando Dios te habla y Dios te da y Dios te manda a hacer algo, eso va en victoria. Eso Dios siempre lo saca para adelante. Entonces es un poco, nosotros no somos dueños de nada y no podemos creernos la mil maravilla. No es que yo estudié ingeniería, no es que yo soy el mejor abogado del mundo. Si Dios no quiere que tú seas nada, tú no vayas a hacer nada. Pero si Dios te da el permiso, Dios te da la autorización, vivas en una casita de 2x2, vivas en una mediagua, vivas en la dehesa, en Las Condes, en donde sea, y la voluntad de Dios es que tú seas un profesional, Dios va a mover todo lo que tenga que mover para sacarte adelante. Y Dios lo hace con lo vil y con lo despreciado del mundo. Amén. Y eso es lo maravilloso de Dios, que nosotros los cristianos tenemos que tener esa visión. No podemos mirar a una persona porque anda en la calle de mala manera y podemos tener un rico sentado en el mejor lugar de nuestra casa. No tenemos que tener esa diferencia. Esa diferencia lo hace la gente que no conoce de Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos que ser misericordiosos y atentos y cariñosos con la persona que esté en la calle y con la persona que esté un gerente del banco. Tenemos que tener una educación, tenemos que tener una buena forma de vida. Mira, la palabra dice en 1 Corintios 1, 28, 19, de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para lo que no es, para hacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, es hermoso eso, que nadie se lleve la gloria, sino que la gloria es para Él, la honra es para Él, porque si podemos lograr algo, es para Él. Yo muchos años tuve el sueño de estudiar, por muchos años quise ser profesional, tener un título, porque era tiempo que me tocara, pero yo lo oré y lo coloqué a los pies del Señor y le pedí a Él, y yo no sabía que yo podía ser capaz de trabajar y estudiar, pero nunca me llevé la gloria y la honra a mí, porque yo sabía que Dios era el que estaba conmigo y me daba la fuerza para poder trabajar y estudiar, porque no es fácil. Entonces, a ustedes como jóvenes se les hace complicado estudiar. Imagínense por una persona ya con más años que ustedes, pero cuando tiene el permiso de Dios, cuando el sello de Dios lo coloca, uno tiene que echarle para adelante. Y tiene que vencer a todos esos temores y todas esas palabras que el mundo te está diciendo que tú no eres capaz y que no puedes. Amén. Amén. Nuestro testimonio es valioso, pero lo que yo quería plantear cuando leía tanto Efesios como Santiago, ¿no es cierto?, es ¿cuáles son las obras
¿Qué es lo que tengo que hacer? Comenzamos cuando empezamos a hablar, ¿no es cierto? Hablamos de incluso las vestiduras de una señorita, si es bueno o es malo, que use minifalda o no use minifalda, que use pantalones o no use pantalones, puede haber una mala interpretación de la palabra o está bien la interpretación, pero de cierta manera nuestra vida tiene que hablar por sí misma, ¿no es cierto? Nuestro testimonio debiera hablar por sí mismo. Es complicado porque como decíamos también dentro de esta conversación, el mundo nos está mirando, nos está apuntando, está esperando que nos caigamos para decir, bueno, y tú no eres cristiano, bueno, y tú no profesas la religión, no me lo esperaba de ti, a mí me han dicho, no me lo esperaba de ti, bueno, pero si soy humano, también me caigo. Yo me acuerdo cuando tuvimos aquí al apóstol Alberto, recuerdo un día que él le gusta cocinar y trajo su tablet y se puso a escuchar una radio colombiana y estaba con unas cumbias escuchando y una de mis hijas, creo que fuiste tú, que entró y le dice, apóstol, ¿usted escucha eso? Le dice, bueno, si yo soy apóstol, le dijo, no soy extraterrestre, yo también soy humano, también vivo, también respiro. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de dar un buen testimonio. Ahora el tema es, y lo que queremos ir ya concluyendo, ¿no es cierto?, ¿qué es dar un buen testimonio? Hay una persona, un pastor, que no me acuerdo el nombre, que dijo, predica, y si es necesario, habla. Qué fuerte, pero qué de verdad también tiene eso. Amén. Ese es el centro de este tema. O sea, nosotros tenemos que ser testimonio vivo. Tenemos que mostrar a Cristo. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? ¿Qué hacen los mormones? Y esto no es una crítica, por favor, por si hay alguien que profesa esa religión, no piense que lo estamos criticando. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos incluso toman vestimentas especiales para ser identificados, ¿no es cierto? Y es más, uno a veces puede ver un testigo de Jehová vestido con pantalón y camisa, y uno sabe que es testigo de Jehová, porque algo hay en él, ¿no es cierto? Un mormón siempre va a andar sonriendo en la calle, no sé por qué, pero siempre va a andar sonriendo en la calle, y siempre saluda. Entonces, nosotros, que supuestamente tenemos la revelación, tenemos el entendimiento, tenemos a Cristo, andamos a veces en la calle cabeza agacha, enojados, discutiendo, nos pegamos un empujón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que de repente uno, y me ha pasado, y me estoy acordando ahora que tú estás hablando, que de repente uno quiere ser como ese mormón que dice tú, que siempre anda así como riendo, que siempre ayuda, que siempre se anda como ofreciendo para ayudar. Uno lo hace también como cristiana porque sabe que uno no anda buscando la aprobación del otro, pero uno le nace ayudar. Y uno le nace, oye, te ayudo, ¿en qué te puedo ayudar? Uno se ofrece, pero inmediatamente te tachan de que tú quieres figurar. Claro, pues ella se quiere mostrar, ella la figurita. Entonces también uno de repente, pucha, uno, como tú dijiste recién, Pastor Mauricio, uno también es humano, uno dice, chuta, no, pues yo no quiero figurar, yo quiero mostrar al Cristo que tengo, pues. Y también eso es fuerte, porque uno quiere dar, y muchas veces ese dar puede ser en lo que sea, no económicamente, no plata, no esas cosas, sino que dar y ayudar a las compañeras o a una persona que uno lo ve que está como atareada. Pero de repente no lo toman así como por voluntad, sino que lo toman, claro, pues, ella se quiere mostrar, ella por la figurita. Entonces igual somos muy juzgados en el mundo. Ese dicho que lo dijo ese pastor, que yo también lo uso mucho, ¿no es cierto?, que en el fondo tenemos que predicar y si es necesario hablar. Tu testimonio importa mucho, pero lo que importa no es actuar por actuar. Por eso yo plasmaba Efesios y Santiago, el apóstol Pablo y el apóstol Santiago, ¿no es cierto? El apóstol Pablo habla de que vivimos por fe, y que para que nadie se gloríe de sus obras. Esas palabras a mí calaron profundo una vez que me acuerdo que yo estaba en San Antonio, aquí en el puerto, en la quinta región de acá de Chile, y en la iglesia donde estábamos ayudaban a un comedor.
Entonces, como estábamos ahí, era un seminario y habíamos varios pastores, fuimos a ayudar al comedor, a servir y todo, y yo me puse a sacar fotos de nosotros sirviendo, y de repente el Espíritu me amonesta y me dice, ¿por qué sacas fotos? ¿Para qué? ¿Para mostrarla en Facebook? ¿Que estás sirviendo? ¿Que estás ayudando? Entonces muchas veces ayudamos, pero ¿con qué fin? Muchas veces queremos hacer cosas, pero ¿con qué fin? ¿No es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es entender, primeramente, Hebreos 6, 1, 2. ¿Qué son las obras muertas? ¿Qué se entiende por obras muertas? ¿No es cierto? Parte de nuestro testimonio puede ser una obra muerta. El si yo uso pantalón o no uso pantalón, si uso falda o no uso falda, si uso minifalda, va a ser obra muerta si es que no se hace porque yo entiendo de que el reino de los cielos donde yo habito, porque soy un ser espiritual, hay un comportamiento distinto, hay una genética distinta. ¿No es cierto? Entonces el apóstol Pablo dice, para que nadie se gloríe, pero Santiago dice, ¿acaso tu fe basta? Claro, Santiago dice, las obras, pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Santiago? Que la fe tiene que mover las obras. No son las obras las que mueven la fe, no son las obras las que te van a salvar, sino que la fe es la que va a mover las obras. Entonces lo mismo pasa con el testimonio. La fe es la que me va a llevar a dar testimonio, porque si yo tengo fe, yo voy a conocer a Cristo, yo voy a estudiar la palabra, yo voy a tener momentos de intimidad con el Señor, yo voy a vivir una vida distinta, y eso me va a llevar a dar buenas obras. ¿Sabes cuándo te das cuenta que estás dando una buena obra? Cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en la universidad, en el instituto, donde tú quieras que estés, y alguien te dice, oye, tú eres cristiano, y nunca le hablaste de Cristo. Amén. Ese momento tú estás dando buen testimonio. O te piden que ores por una situación y te buscan Claro. en un baño, en una sala, para que tú ores. Y tú nunca le has predicado, Claro. tú nunca le has dicho nada. A mí me pasaba igual que decía María Jesús, creo, que yo tampoco soy bueno para evangelizar, yo no tengo ese don, no, para nada. Y llegó un momento en que yo también me urgía en mi vida, yo decía, pero Señor, pero si soy cristiano, yo tengo que hablar de ti, tengo que predicar. Y recuerdo que un pastor me dijo claramente, pero hijo, ¿de qué te preocupas? Me dice, si alguien sale a pescar y alguien tiene que limpiar el pescado. Entonces, tenemos distintas funciones. Amén. Pero una cosa sí es importante, que tu testimonio pesa. Amén. Así que queremos ya concluir este tema de conversación entendiendo, ¿no es cierto?, que nosotros somos seres espirituales y que somos movidos por fe. Y al ser movidos por fe, ¿no es cierto?, vamos a actuar de buena manera, vamos a dar testimonio, porque nuestra genética cambió. Pudiste haber sido un ladrón. Por eso es que en la iglesia cristiana se da mucho que el ladrón da testimonio, el drogadicto da testimonio. ¿Por qué? Porque son algo como muy notorio en su mundo, ¿no es cierto?, que Dios los transformó de tal manera que ellos quieren testificar eso. Y eso es lo que habla la palabra, y eso está bien, tiene que ser así. Pero si tú no fuiste de esa manera, tú tienes testimonio igual de vida, porque Dios igual te cambió tu pensamiento, arrepentimiento de la muerte, la fe en Dios, metanoia, cambio de mente, cambio de ruta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hoy día tenemos que asentar en esta mesa, nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser un testimonio de Cristo. Y para dar testimonio de Cristo, tengo que conocer a Cristo, ¿no es cierto? El apóstol Albertico puso, podemos predicar aún sin palabras, San Agustín. Amén, Albertico. Dios le bendiga, apóstol, qué bueno que está escuchando. Le amamos mucho y le recordamos mucho. Amén. El testimonio del apóstol Alberto es un testimonio tremendo, apostólico y misionero. Lejos de su familia por meses para poder predicar el Evangelio en América. Y hoy día, entre atrapado, digamos, en México, no poder volver a Australia,
por todo esto que está pasando, pero ahí está predicando, enseñando, mostrando vida, un hombre que ha dejado un legado por donde ha pasado. Amén. Amén. Así que le honramos hoy día, apóstol, si es que lo está viendo. Ha sido nuestra base también y sustento de palabra por mucho tiempo. Amén, le amamos. Amén. También, perdón, queremos saludar a Sebastián, que se saluda, bendiciones a cada uno de los presentes. Gracias, Sebastián, Amén, por tu saludo. No te conocemos, no sabemos quién eres, pero muchas gracias por tu saludo. ojalá llegues a la iglesia pronto, Sebastián. Conozcas de Cristo, Te conviertas. te arrepientas. No, se evita. Amén. Me lo boto al beso y se me hacen sonrojar. Ay, Dios. Los extrañamos. Yo espero que Te venga extrañamos. pronto. Sí, cuando se abran las fronteras, tienen que pasar por Chile a Australia. Eso está claro. Sí, sí. Vamos a orar para que así Porque eso hay sea. que sacarle ese modismo mexicano que está tomando. Tiene que irse con el po y con el yapo. El Pero yapo. cuando venga a Chile me trae dulce mexicano, por favor. Bueno, Dios les bendiga. Recuerde que esto lo vamos a estar subiendo también al canal de YouTube, por si alguien llegó tarde, lo quiere escuchar, lo quiere ver. Y el próximo sábado, no recuerdo el tema, pero va a ser programa netamente con los jóvenes. Amén. Sí, Así que van a nos estar echaron los las jóvenes niñas. del programa, así que renunciamos hoy día nosotros al aire, renunciamos. En realidad no estamos renunciando, nos echaron. No, Sí. mentira. Se lo van a tomar los jóvenes este horario, pero va a ser bueno porque creemos que necesitamos un diálogo distinto. Amén. Así que recuerden, antes en los días martes también a las 21 horas estamos con mi amada esposa mandando un mensaje de fe, una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra que nos sostenga. Amén. Amén. Y el día domingo, mañana, a las 11 de la mañana, tenemos nuestra reunión vía Zoom. Si usted está escuchando y quiere congregarse con nosotros, mándenos el contacto, mándenos sus datos para mandarle el link y se pueda conectar el domingo a las 11 de la mañana a tener nuestra reunión más íntima. Amén. Amén. Dios me está mandando y quiero obedecer, y créame que a mí me cuesta mucho. A lo mejor la verdad es que yo soy muy buena para hablar en vivo, así me muevo y todo, pero estas cosas a mí me ponen muy nerviosa y Dios me ha llevado a hacerlo. En realidad yo estoy haciendo esto por obediencia en realidad, pero Dios me ha mandado a hacer un programa con mujeres, exclusivamente con mujeres, y que voy a llamar a unas pastoras amigas que el Señor me colocó en mi espíritu, y también voy a llamar a una hermana de Arica, que sé que el Señor la usa mucho también, para que estemos ahí conectadas. Amén. Dando su testimonio de parte de Dios, dando una palabra para el Señor, y ahí voy a invitar a varias mujeres para que nos conectemos vía Zoom. Me va a ayudar mi esposito amado, porque en realidad yo no lo sé hacer, sí que él me va a ayudar, pero es algo que Dios me está mandando y lo quiero hacer, y lo quiero hacer con mucho temor de Dios. Esté atento a las redes sociales, que ahí vamos a estar publicando todas estas cosas que estamos haciendo. Saludamos al hermano Miguel, Dios te bendiga, hermano Miguel, la hermana Priscila y el apóstol Alfredo, que nos dice: Albertico se tiene que ir de México con el órale. Bueno, órale po, tiene que decir. La Minicata también está conectada. Que bueno, Minicata, Dios te bendiga. Le echamos de menos los días viernes. Los días viernes se juntan los jóvenes, ¿ya? También por Zoom, se me olvidaba decirlo. Así que si hay algún joven que quiera participar, conéctese. ¿Cuál César? César Vergara. Mira, el tío César Vergara, Dios te bendiga. Tío César, bendiciones. Así que bueno, Dios les bendiga a cada uno. Sean prosperados, bendecidos, exaltados. Amén. Y nos estamos viendo muy pronto. Amén. Inviten a la pastora Guibel de la Dios les bendiga. Bendición. Mi Mauricio.